Bueno, estamos en una serie que se llama Una vida en misión. Una vida en misión. Y el pastor Raúl estuvo hablando hace 8 días acerca de Jesús como el pan de vida y mencionando esta idea de que la vida en misión es una vida que se vive primero probando y alimentándonos del pan que es Jesús, el pan de vida, y con ese pan surtiendo para el hambre de otros. Esta mañana nos vamos a meter en otra fase, creo que en una fase anterior de la vida en misión que teníamos que hablar. Si ustedes piensan en vida en misión, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿En qué? Ir, exacto. Bueno, en Reina Valera, ir. Ok. Un encargo. ¿Qué más? Obediencia. Sacrificio. Compromiso, pescador de hombres, como que es algo que sale. Y creo que una de las cosas que más me gusta de este texto que vamos a hablar es que trae como una perspectiva que aclara mucho de los pensamientos acerca de la espiritualidad que la mente moderna tiene en este momento. Digamos que la espiritualidad en nuestro tiempo, si ustedes piensan en sus amigos, vecinos o aún en ustedes mismos, normalmente nosotros hablamos mucho de la espiritualidad. La gente no está cerrada a esa idea de una vida espiritual. De hecho, creo que alguna vez les mencioné, este famoso hombre que ya murió, Steve Jobs, decía que la espiritualidad es como que la vida es un círculo, ¿sí? Como una rueda, donde está el desarrollo profesional, la familia, amistades y demás cosas. Y parte de los ejes de esa rueda es el tema de la espiritualidad, que el ser humano necesita como alguna acercamiento o algún crecimiento, alguna área de exploración espiritual para poder que la rueda de la vida pueda seguir andando. La espiritualidad para nosotros, de alguna manera, es como algo muy común. Todo el mundo está abierto a esa búsqueda. Ahora, la espiritualidad en nuestro tiempo se ha entendido como una cosa como que, mira, cada quien con su creencia, cada quien con su Dios. ¿Tú crees en eso? Para mí está muy bien, yo creo en otra cosa. Es una espiritualidad de alguna manera que está como segmentada a ciertos territorios o segmentos donde la persona puede creer en un Dios que no tiene ningún tipo de afectación sobre mi vida. Sin embargo, el texto de hoy nos va a meter en una realidad en la que Pablo va a decir que él viene a presentar al Dios que hizo al mundo y todo lo que hay en él. Nuestra espiritualidad, particularmente nuestra fe cristiana, no nos permite pensar de la misma manera que la mente moderna piensa. ¿Por qué? Porque si tú te estás acercando al Dios de la Biblia, ese Dios es el creador del cielo y tierra y todo lo que hay en ella. Eso implica que de alguna manera no hay nada que se escape de ese Dios, que no hay ninguna realidad que no tenga que ver con Él, que no hay ninguna realidad que no la gobierne Él, la dirija Él, la evalúe Él, la use Él para su gloria. Por eso, de alguna manera me gusta este texto porque nos invita a entender una cosa que yo anhelo que cada día sea más verdad en nuestro corazón, que la espiritualidad, la fe que hemos sido llamados a tener en nuestro Señor Jesús, es una fe que tiene que afectar todo lo que creemos, todo lo que hacemos, todo lo que entendemos, la forma en que comprendemos el mundo. No es una fe como que, bueno, este es mi Dios en este marquito personal y la otra gente puede creer lo que quiera. No, mi fe en Cristo de entrada me dice que es solamente una cosmovisión de la vida, donde hay un creador que rige absolutamente todo lo demás. Es una fe que trasciende más allá de como de la paz interior, de la tranquilidad, del sentido de propósito que Dios da a mi vida, que es una fe que tiene que trascender hacia otras personas, y no solamente hacia otras personas, sino hacia todas las cosas de la vida. La forma en que tú trabajas, la forma en que tú crías a tus hijos, la forma en que llevas a cabo una relación sentimental, tu matrimonio, la forma en que piensas acerca de las votaciones, acerca de tu país, de las problemáticas de la ciudad. Es una fe que afecta absolutamente todo, porque el Dios en el que tú has creído es el Dios que es creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella.
Por eso, mi anhelo esta mañana es que podamos entender que una vida en misión es una vida que ha comprendido que mi fe no es solamente para mí, que mi fe tiene que trascender, sí, a la forma en que actúo y concibo toda mi vida, pero también una fe que piensa mucho más allá de las fronteras de mi propio contexto hacia el tema de la ciudad. Vamos a reflexionar hoy en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Y esta mañana quiero hacer algo un poco más como conversacional con ustedes, así que quiero que mantengan sus Biblias abiertas ahí en Hechos 17. Desde el versículo 16. Este es un texto que prediqué hace como 2 años, aquí en Belén. Bueno, aquí no, cuando estábamos en la casa abajo. Sin embargo, tengo que dar como créditos a este pastor que ha sido realmente muy influyente para mí en este tiempo. Este pastor Tim Keller. Libros, sermones que he escuchado de él dieron realmente forma a esta predicación. Hechos 17, desde el versículo 16. ¿Listo? ¿No han encontrado Hechos? Esta es la famosa narración de Pablo en la ciudad de Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas a Silas y a Timoteo, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús, el Evangelio, y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. Sí. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en pie en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Y ahí arranca la descripción: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, Él es Señor del cielo y de la tierra. Y empieza la predicación de Pablo hasta el versículo 31. Sin embargo, esta mañana vamos a centrarnos realmente en una pequeña parte de los primeros 2-3 versículos que leímos. Pero déjenme orar. Señor, nosotros queremos reconocer que en verdad hemos tenido una comprensión segmentada de la espiritualidad de nuestra fe. Algo que parece que afecta solamente nuestra vida, nuestro entorno familiar, pero que de alguna manera como que no sale, que no se expone, que no trae respuesta, que no trae como propuesta para la ciudad. Y te rogamos hoy, Señor, que tú nos ayudes a comprender cómo nuestra fe, cómo el Evangelio que Pablo estaba anunciando aquí, trae esperanza para la ciudad. Ayúdanos, Señor, a entender ese tema de que la vida en misión, es una vida que se vive pensando, doliéndose, trabajando por la ciudad. Yo te ruego que esta mañana, Señor, tu palabra aliente nuestro corazón a salir de alguna manera de nuestro egocentrismo,
para empezar a pensar cómo nuestra fe puede en verdad traer vida, restauración, a todos los lugares donde tú nos has puesto a servirte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, les estaba comentando que esto va a ser como una medio prédica, charla y clase. Entonces vamos a tener las Biblias abiertas ahí, por favor. Algo del contexto del pasaje. Rápidamente, Pablo estaba en Atenas, una capital conocida por qué, una ciudad conocida por qué. No, mundialmente es reconocida por qué. La claro, esa fue la cuna de filósofos muy importantes como Sócrates, Aristóteles y demás. Sin embargo, a esta época el mundo ya se giraba en torno a otra gran potencia mundial, que era ¿quién? Roma, muy bien, Roma. Sin embargo, Atenas seguía siendo una capital como intelectual, era una metrópoli. Digamos que es como si Manhattan estuviera en otra parte del mundo que no fuera Estados Unidos, ¿sí? Era como la metrópoli de pensamiento, allá se gestaban todas las ideas y se expandían. Sin embargo, el poder político, militar, económico estaba centrado más en Roma. Atenas conservaba mucho de la gloria que antes conservaba, porque había muchos altares en medio de la ciudad. Era un centro, como una metrópoli de pensamiento urbano. Pablo, mientras espera, y para darles parte del contexto, resulta que Pablo en Tesalónica lo estaban persiguiendo los judíos, entonces lo sacaron volado y se fue para Berea, a otra ciudad cercana. Y en Berea los de Tesalónica se dieron cuenta y mandaron hasta allá a perseguirlo, entonces le tocó salir corriendo para refugiarse en Atenas. Y ahí, mientras esperaba que Silas y Timoteo vinieran, él estaba como caminando por en medio de la ciudad. ¿Y qué es lo que le pasa a Pablo? ¿Le empieza a qué? A doler el alma. Porque veía que la ciudad estaba llena de ídolos. Llena de ídolos. Cuando tú piensas en la ciudad de Medellín, cuando ves las noticias o abres el diario, el periódico, ¿qué cosas te duelen de tu ciudad? Orfandad, violencia, pobreza, sí, indigencia, injusticia, inseguridad, desigualdad. De las primeras ciudades de turismo sexual en el mundo, muy importante. La niñez, la falta de trabajo, el desempleo, es una cosa brava. Uno que me encantó por aquí que dijeron, la orfandad, ¿cierto? Es una ciudad donde hay pocos papás, ya que estamos cercanos a la época del Día de Padres, hay pocos papás. Ahora, me encanta que tengan dolor por eso, ¿sí? Que les duela la ciudad por eso. Sin embargo, creo que a veces la agenda social de la iglesia ha ocupado un espacio muy grande en la agenda general que la iglesia debería tener. ¿Por qué? Porque cuando como iglesia pensamos en, bueno, vamos a servir y vamos a ayudar a la ciudad, inmediatamente, ¿qué es lo que viene a la mente para la iglesia? ¿Cierto? La misión. ¿Misión qué? ¿Qué se mueve la iglesia a hacer? Bueno, misión no, pero en general, la iglesia del Señor en Medellín. ¿Evangelismo? A la parte social. Si ustedes se dan cuenta, cuando la iglesia empieza a pensar, bueno, vamos a servir a la ciudad, a lo que tiende a irse es a qué? Digamos, a fundaciones, a trabajar con indigentes, niños, explotación y varias cosas por el estilo. Y está muy bien. Sin embargo, esas no son todas las problemáticas de la iglesia. ¿Y por qué les digo esto? Porque en parte es algo de la tensión que nosotros hemos tenido que experimentar en esos temas, por ejemplo, de Luisiana, cuando vamos a trabajar con el INDER. Porque para el INDER es muy extraño que vamos a traer 14 americanos a servir aquí a la Loma de los Bernal en un estrato 5.
Es como que, pero ¿por qué? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué van a hacer eso? O sea, porque aquí también hay necesidad. Pero, ¿cómo así? Si tenemos otras poblaciones que podemos afectar, y mira, no me creen, desde el año pasado estamos peleando con eso. Yo decía, es que aquí también hay necesidad. Aquí también hay que traer redención y restauración, ¿o no? Sin embargo, nuestra mente está viciada como que amar y servir a la ciudad es solamente un aspecto social. Y no es así. Es mucho más amplio que eso. Y creo que este tema nos va a ayudar a ampliar nuestra idea. Pablo entra a la ciudad. Inmediatamente lo que ve es que una ciudad llena de ídolos. Dice este predicador Timothy Keller, haciendo algún resumen de los ídolos que pudo haber encontrado Pablo. Ahí estaba el templo a Afrodita, la diosa de la ¿qué? Y de la belleza. Ahí estaba Aries, seguramente un templo a Aries, el dios Ares, el dios del poder y de la fuerza y de la guerra. Seguramente también estaba Apolos, el dios de la música y el arte. También seguramente estaba Bacchus, el dios de la fraternidad. Es el del Facebook. El dios de la fraternidad. Había una multiplicidad de dioses que se adoraban en esa época. Ahora, haciendo un poquitico de recuerdo de la predicación de hace un tiempito atrás, yo quería recordarles que los dioses tienen esta función de que los dioses estaban puestos y eran adorados ¿para qué? ¿Por qué es que eran adorados ellos? ¿Y por qué eran tan específicos? Por las cosas que daban. De alguna manera, el temor de la gente lo movilizaba a adorar algo que para obtener el beneficio de eso, ¿cierto? Si era el dios de la cosecha, entonces sacrificábamos, ¿para qué? Para que nos fuera bien en la cosecha este año. Si era el dios de la belleza, de alguna manera sacrificábamos, ¿para qué? Para que estuviéramos bien en este tiempo. Así sucesivamente, cada dios representaba como una búsqueda de parte de la sociedad. Eso es lo que Pablo identificó. Ahora, parece que entrar a Atenas pues era como muy fácil, porque uno veía los altares grandísimos, así como cuando uno ve algunas tomas de la India, que siempre hay un montón de altares por todas partes. Era como fácil identificar qué era lo que la gente adoraba. Sin embargo, yo quisiera animarnos a hacer como un diagnóstico acá. Si Pablo estuviera pasando por acá en Medellín, ¿sí? En Medellín, ¿qué ídolos identificaría? ¿Encontraría alguno? Ok, a ver, los visibles. El fútbol. El materialismo. El dinero, la belleza. La inmoralidad sexual. El sexo es un ídolo acá. Sí. ¿Qué más? El alcohol, las drogas. El dinero estaría en un dios gigante. Creo que al lado de la belleza. Esta ciudad es reconocida por eso. Se gasta mucha plata y mucho tiempo en eso. La corrupción. Dicen que para identificar los ídolos uno necesita preguntarse, quizás para identificarlos con mayor claridad, ayúdenme, ¿cuáles son los monumentos más grandes o los monumentos principales que se levantan en nuestra ciudad? Las iglesias. Iglesias, muy bien. Aquí hay un ídolo, en la religión hay un ídolo acá. Edificios, los monumentos como los santos y las vírgenes también son una cosa muy representativa de nuestra ciudad. ¿Qué más? Un ídolo Bancolombia. Un ídolo Bancolombia es una cosa gigante. Eso implica algo, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los principales hábitos de la gente de nuestra ciudad? Matriarcado, parrandear el fin de semana, la fiesta. ¿Qué más? Centros comerciales. Los malls aquí son una cosa impresionante, ¿no? El dios por el fitness. El ejercicio. El ejercicio, ok. Internet, redes sociales. ¿Cuáles son los principales negocios que hay en la ciudad? Ya dejemos por aquí uno, bancos. Tecnología. Hay discotecas y casinos. Discotecas y casinos. La ciudad está llena de casinos. Gimnasios. Gimnasios por todas partes y enormes, cada vez más grandes. Cada vez más grandes. ¿Cuáles son los centros de mayor movimiento e interés? Creo que se pelearían entre los gimnasios y los centros comerciales. Y las discotecas. ¿Cierto? Y el Parque Lleras y Laureles. ¿Sí?
¿Qué nos dice eso de los ídolos de la ciudad? Ahí están. ¿Cuáles son? Los mencionamos ya, ¿cierto? Cuando yo les decía a ustedes, ¿qué te hace doler cuando ves la ciudad de Medellín? Si ustedes se dieron cuenta, nosotros tenemos la misma tendencia que el general de la iglesia, que es que a pensar en lo social, en lo que duele. Y lo reafirmo, está muy bien que nos duelan esas cosas. Sin embargo, la necesidad de nuestra ciudad es mucho, mucho más grande que eso. Mucho más grande. Y a veces, exacto, y a veces pensamos como que de alguna manera lo social es lo que tenemos que solucionar. Eso es parte. Pero hay una desestructuración social que necesita ser atendida. Hay una búsqueda espiritual detrás de cada uno de los ídolos que estamos hablando. Hay una búsqueda detrás de cada uno de ellos. Y hay algo que el Evangelio tiene que decir a eso. Bueno, les voy a contar. Pablo le dolió el alma. Le dolió el alma. Y preparando esta predicación y hablando un poquitico con Sari, hablábamos como que, bueno, podemos hablar del tema del dolor espiritual, de cómo si uno necesita aprender a dolerse por las cosas quebradas que hay en nuestra ciudad, en nuestro entorno, que uno le debería como molestar eso, como causarle cierto, como compasión, y una compasión que lo mueve a uno. Sin embargo, decir eso es como decir lo mismo que ya sabemos. Pues ¿quién no sabe que tenemos que tener compasión por eso? Y que hemos sido salvados con el propósito de ayudar a la gente, ¿cierto? De ayudarlos a salir de sus esclavitudes para llegar al Señor y experimentar su libertad. Todos sabemos eso. La cosa que quisiera enfocarme hoy es por qué creen ustedes que a nosotros no nos duelen esos ídolos de la ciudad. ¿Por qué a uno no le duele tanto el tema de la belleza? Pues uno lo ve y uno la critica, ¿cierto? De la cultura fitness. ¿Por qué a uno no le duele eso? Porque uno se familiariza. Se familiariza, claro que la absorbe, porque el ocio es una cosa muy importante para nuestra ciudad. ¿Por qué eso no nos duele? Porque el tema de la gente que busca poder, realización en las posesiones materiales o en los títulos que logran tener, ¿por qué eso no nos duele? ¿Por qué no nos duele ver nuestros jóvenes enfocados tan claramente hacia el tema del éxito en su carrera profesional y en ascender más y más y más y más y más y poder desarrollar como ese proyecto de vida de empezar a viajar por todo el mundo? ¿Por qué eso no nos duele? Eso es lo que nosotros queremos, ¿sí me entiendes? Eso de alguna manera como que es como apetitoso para nosotros. Lo hemos absorbido como iglesia. Por eso, en últimas, no nos duele tanto. Ahora, hay que hacer una claridad. ¿Será que la sexualidad, el dinero, la belleza, la carrera profesional, el éxito, son cosas necesariamente malas? No son malas. Y aquí voy a citar textualmente a este pastor Keller. Decía, estas cosas no son malas, pero cuando estas cosas se convierten en tu adoración, sí lo son. ¿Y cómo sé que estoy adorando algo? Porque eso, si ustedes se dan cuenta, es muy difícil. ¿Tú eres consciente de que adoras? De pronto algunas cosas sí, algunas cosas no. Y aquí dice este diagnóstico: cuando la belleza, el dinero, el trabajo, la diversión, las fiestas, una relación o aún la familia misma se vuelve el centro de tu vida, donde encuentras tu identidad, cuando es lo que le da sentido a tu existencia, ahí eso se ha vuelto un ídolo para ti. Como vemos, nosotros no necesitamos estatuas para ver nuestra idolatría. Si lo vemos de este modo, dice Keller, el Evangelio nos recuerda que todos, en últimas, estamos adorando algo que no es Dios. Todos, en última, estamos adorando algo que no es el Dios creador. ¿Por qué? Porque todos en nuestra ciudad, incluyéndonos a nosotros, muchas veces, todos tienen algo que si lo pierden, significaría que ellos no quisieran vivir más. Algo que si lo pierdes, yo no quisiera vivir más. Y sea lo que sea eso,
eso es tu adoración. Creo que una frase de estas, necesita uno sentarse un ratico a pensar que si pierdo en mi vida, haría que esta careciera de sentido. ¿Me ayudan? A ver. Digan pues la de otra persona, para que no digan la de ustedes mismos. A ver. Las posesiones, ¿cierto? Hermanos, si a mí me pasa lo que pasó con Barlovento, Bernavento. Y sí se ha cancelado Bernavento. Y hablábamos con Sari en estos días, si uno invierte todo el capital de su vida, pues, obviamente hay personas que solamente invirtieron algo que les estaba estorbando y hicieron negocio ahí, pero muchas personas invirtieron el capital de su vida ahí. Se desplomó y hoy están pagando las deudas de eso. Y hablábamos con Sari, es que en verdad el Señor puede multiplicar o puede en un segundo desaparecer hasta lo más seguro. Es que un edificio, ¿quién iba a pensar que se iba a caer un edificio? ¿Qué más? Posesiones. La carrera. ¿Por qué? A ver, ¿por qué una carrera se puede volver? Lo que pasa es que hay gente que empieza a, perdón que te interrumpí, empieza a acumular títulos por ponerse poderoso, entonces tiene posgrados, estatus, entonces mi hijo, mi esposo o mi señora tiene diplomados, tiene 3 pregrados, un doctorado, entonces comienza a llenarse. Y siento yo que descuida una cantidad de cosas por enfocarse en ese éxito académico y nunca terminan de estudiar, y es muy interesante aprender, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Y hasta dónde? La carrera, ¿qué más? ¿Algo más? Sí. La salud. Salud. La salud, una cosa como que si se me va la salud, la vida no tiene sentido, ¿sí me entiendes? El esposo o la esposa. Si me pierde mi esposo o si acaba un divorcio, normalmente alguna de las dos personas queda como que la vida quedó sin sentido y tarda mucho tiempo como en reacomodarse para entender como que hacia dónde va. El país, un hijo, muy bien. El trabajo. ¿Será que la belleza es uno de esos? Sí. La juventud, la eterna juventud. Ahora necesitamos entender, mis hermanos, porque hablar de esto es fácil, pero uno necesita entender qué es un ídolo, ¿cierto? Porque es que es tan poderoso en nuestra vida. Los ídolos se erigían en la vida para darle como sentido, propósito, claridad, para traer respuestas a la vida del ser humano. Los ídolos se levantaban por temor, ¿cierto? Para que de alguna manera ellos nos bendijeran y nos fuera bien en lo que emprendiéramos. Que por cierto, no sé si se dan cuenta que nosotros en nuestra comprensión católica tenemos ese mismo patrón, ¿cierto? Que hay santos para cada cosa. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Sí? Ok. El mismo patrón, un santo para cada cosa. Detrás de cada ídolo, lo que nosotros necesitamos entender es que hay una búsqueda de significado, de sentido, de propósito, de valor. ¿Por qué esto es importante? Porque uno podría empezar a sentarse como en el tribunal y empezar a juzgar con mucha libertad los ídolos de las otras personas. No, es que esto vea, como me gasta plata en el gimnasio y todo el tiempo allá metía como 3 horas cada día. O uno puede mirar, no, pero es que este que no ha ido a trabajar y nunca está con los hijos. Y así una y otra vez, uno empieza a tirarle a todo el mundo. O no, esta que solamente vive para estudiar, o este que solamente vive para parrandear. Y uno empieza a señalar las pajas en los ojos ajenos. Pero lo otro, mis hermanos, es que creo que a veces uno podría empezar a juzgar los ídolos que se atesoran en nuestra ciudad, en la vida de nuestros familiares, amigos, vecinos, sin darnos cuenta que detrás de eso hay una búsqueda genuina. Ellos quieren, nosotros queremos algo que le dé significado a nuestra vida, que nos dé un sentido de propósito, que nos traiga paz, que nos dé valor. Uno está con una búsqueda significativa, una búsqueda real, constantemente. Ahora,
La cosa es, ¿dónde lo estás buscando? Porque mira, cuando tú empiezas a ver por qué una niña se empieza a vestir como se empieza a vestir a los 14, 13 años, tú puedes juzgarle y decir, uy, tan mal vestida, culicagada. O puedes juzgar a sus papás. Dijo el papá, culicagada, yo no la dejaría salir así. Sin embargo, detrás de eso, de ese vestido, hay una búsqueda. ¿Qué creen que es? Nosotros, y eso es muy importante, nosotros tenemos que discernir espiritualmente nuestra ciudad. Discernir los ídolos. Y por eso Pablo dice que estaba caminando y veía la ciudad, pero la veía no solamente con los ojos carnales, sino que la leía con los ojos espirituales. Y trataba de entender qué era lo que había detrás de cada cosa. Ahora, dice que eso le dolió en el corazón a Pablo. Le dolió en el corazón. ¿Por qué? Porque por un lado había un celo santo de que Dios no estaba siendo la fuente de significado, propósito, valor en la vida de estas personas, que no estaba siendo adorado Él, pero también lo movió por un celo santo de compasión y de misericordia hacia estas personas. O si no, la predicación que hubiera hecho lo había encendido al rojo vivo diciéndoles, idólatras, ustedes quedan mintiéndose por allá, esas puras mentiras de Satanás. Y Pablo no se mete así. Les invito a que en la casa lean el resto del pasaje. Con mucha sutileza, respeto y amor, empieza a hablar diciendo la verdad, pero teniendo compasión por ellos. Ahora, el gran problema de los ídolos, mis queridos, dice un pastor, un ídolo, si le fallas, nunca te perdonará. Y si crees que lo has alcanzado, nunca te sentirás satisfecho. Y ahí está. Piensa en la belleza. Piensa en esta jovencita o aún en este joven que está tratando de embellecerse, que sea más grande, más musculoso o que sea más 90, 60, 90. Cuando sientes que le fallas a ese Dios de la belleza, ¿cierto? A eso que tanto persigues, ¿cómo se siente una mujer? ¿O cómo se siente un joven con eso? Devastado, ¿cierto? Y de alguna manera, no sé si se han dado cuenta que quienes van mucho tras de la belleza, como que nunca es suficiente. Eso siempre se siente feo. Y ahora, quien de pronto ya como que por fin lo alcanzó, si es que llega a darse esa sensación de que ya lo alcancé por todas las cirugías que me hice, la sensación es como que no me da. Pensemos en el tema de la inteligencia. Conocer y conocer y conocer y conocer más, saber muchas cosas. Poder decir algo de cada cosa que se hable. Constantemente está esa sensación de que eres un fraude, de que realmente no sabes tanto. Y si hablas con personas que tienen mucho conocimiento, hay una sensación en el fondo de sus corazones de que en algún momento van a descubrir que son unos impostores. Y si llegan a alcanzar como lo que quisieran en sus títulos, doctorados y no sé qué, como decía un profesor alguna vez, como que yo pensé, tracé todo el proyecto de mi vida sobre el doctorado y como que ya pasó. Si es el poder, si es el dinero, si es el sexo, todos los ídolos, si le fallas nunca te van a perdonar, siempre van a estar como un látigo detrás de ti. Y si lo alcanzas, de alguna manera como que ya, llegué a ese trabajo, o llegué a esa relación, ¿sí? Eso pasa mucho, ayer que estuve en un matrimonio, como que bueno, ya, por fin me casé. Ay, en un mes hablamos. Hablamos ahorita. Sentirás que no era. Esto es una advertencia para nosotros como creyentes y no creyentes. Mis hermanos, si Jesús no ha llegado a ser el centro de tu vida, donde tú encuentras tu identidad, cuando Él sea lo que le da sentido a tu existencia, si Jesús no es, créeme, algo más lo va a hacer. No lo va a hacer, algo más lo está haciendo.
quizás la aprobación de tus hijos, de tu esposo, de tu jefe, quizás tus títulos, tu plata, tu conocimiento, tu belleza, algo está siendo el centro de tu vida. Por eso, para responder esa pregunta, ¿por qué crees que no nos duelen los ídolos de nuestra ciudad, estos que estamos identificando? Yo creo que es porque a nosotros nos ha faltado discernir espiritualmente esta ciudad, para ver con celo santo que otras personas, que no se esté adorando al Dios creador del cielo y de la tierra. Pero por el otro lado, es que no hemos entendido en últimas el problema de fondo, el problema de la idolatría, que nosotros necesitamos empezar a sentir más compasión. Y pensando en aquellos que están capacitándose en el tema de evangelismo, si tú y yo no sentimos celo por Dios y compasión por las personas, yo creo que nunca seremos efectivos para compartir nuestra fe. Versículo 17, Pablo decía que discutía en la sinagoga con los judíos y gentiles que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Y me encanta esto porque es parte de lo que les estaba diciendo en la introducción. Pablo saca su fe del marco personal. La saca. ¿Y la saca a dónde? En la sinagoga, como en la iglesia, y entre creyentes estaban hablando, no, mira tal cosa. Como que Pablo, al ver la ciudad, si ustedes se dan cuenta, el dolor que sintió no fue un dolor para criticar la ciudad, sino que un dolor que movilizó para hablar con la ciudad. Y fue donde los hermanos judíos y gentiles temerosos de Dios y empezó a hablar con ellos acerca del tema de la idolatría. Pero no solamente se quedó allí, sino que se fue a la plaza. Y la plaza en ese tiempo era como el lugar, dice algún comentarista, el lugar donde todo pasaba. Algo así como lo que representaban el parque central de un pueblo, un domingo. Ahí se daba todo, todos los negocios, todos los diálogos, todos los chismes, ahí estaba el teatro, ahí se bajaba a hacer compras, ahí pasaba todo. En la plaza era donde todo se movilizaba. Y es justamente ahí, en la ciudad, que Pablo va y empieza a hablar. Y empieza a hablar con todo el mundo acerca de la idolatría que estaba viendo. Y lo que estaba diciendo era que, dice nuestro texto, que él estaba predicando el evangelio. Y lo más bello de esto, de un hombre que se atrevió a sacar esa verdad afuera, es que ¿qué pasó con los filósofos estoicos y epicúreos? Decían que estaba loco, pero ¿qué le dijeron? Charlatán. Ajá, le decían charlatán. Y habían esas dos cosas, como que eso es muy nuevo, y otro que decían, no, esto es un charlatán ahí que está diciendo que quién sabe qué cosas. Pero ¿qué hicieron ellos? Después de juzgarlo, obviamente. Lo llevaron a una reunión en el aeropuerto. Dice el versículo 19, en la parte B. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Versículo 20. Nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Había una curiosidad. Díganos qué es eso que usted está hablando. Y creo que ahí es donde nosotros necesitamos estar preparados para articular el evangelio para las necesidades de la ciudad. Ahora, una de las cosas que creo que Pablo nos enseña es cómo se mezcla este tema de la verdad y el amor, del celo por Dios y la compasión. Porque si ustedes se dan cuenta, él sale a predicar el evangelio y lo habla como se sienta a tomarse el tiempo para hablar con la gente, como a tratar de entender quiénes son, dónde están, qué piensan. Y parte de la capacitación de evangelismo que estamos haciendo tiene que ver con eso, con, bueno, aprendamos a escuchar a las personas, porque las personas te van a escuchar cuando tú ya las has escuchado, cuando sabes de alguna manera en dónde están ellos, y puedes presentar, identificar dónde es que están los ídolos del corazón, cuáles son las búsquedas significativas que tienen debajo, y cómo es que en qué lugar las están tratando de resolver, para que tú puedas presentar cómo nuestro Señor Jesucristo es suficiente para esas necesidades puntuales que ellos tienen. Ahora, aquí hay una cosa muy importante para nosotros como iglesia. Dice este pastor Keller que casi
90% de las intervenciones que los cristianos hacemos en público son intervenciones como sosas, irrelevantes, cuando no son cobardes. ¿Sí? Como que de alguna manera, si ustedes, y bueno, que el Señor me dé gracia para hablar de esto, algunas veces uno se sienta a escuchar la propuesta de algunas iglesias y partidos políticos con respecto a cómo solucionar el país. Y yo no sé, los politólogos que hay acá, es como tan pobre, ¿cierto? Es tan pobre. Algunas de las grandes manifestaciones que se han hecho también es como que, sí, fuimos, algunos participamos, pero como que, ¿qué están diciendo? ¿Cuál es la propuesta? Y entiéndame, yo no quiero ir en contra de este tema de las manifestaciones y las marchas, creo que es importante, pero creo que hay que articularla mejor, porque no estamos entendiendo los quebrantamientos de la ciudad, sino que nos estamos yendo contra ellos. Y eso nunca va a ser relevante el Evangelio. ¿Sí me entiendes? Si tú no muestras como el Evangelio es respuesta para la vida de la gente, siempre lo van a sentir como un ataque. Y la verdad es que si solo somos celosos, entonces caeremos en el problema del moralismo. De tienen que hacer esto, es que las cosas no son así. Pero también, si solamente somos compasivos con el pecado de la gente, vamos a ser sumamente relativistas. Y ni uno ni otro va a producir la transformación que el Evangelio quiere traer a la vida de la ciudad. Para culminar, creo que una de las cosas que más me ha impactado leyendo varios autores con respecto al cristianismo es que la sociedad se divide como en dos grandes grupos: en el relativista que no cree en nada, ¿cierto? O que cree en Dios, pero que Dios es un bacán que acepta todo y ama a todos y tolera a todos. De alguna manera no recibe ningún tipo de transformación. Ahí el amor de Dios no significa nada porque no le ha costado nada a ese Dios que adoran. O por el otro lado está el Dios moralista, que es donde más está a veces la iglesia cristiana, ¿cierto? Pero este Dios es uno que está como exigiendo, que tienen que hacer cosas para poder ganar. Y siempre como que los lleva a la esclavitud, y de alguna manera cuando se comunica, es un Dios así: usted está mal, usted tiene que hacer esto para poder ser aceptado. Y dicen varios autores que eso es lo que de alguna manera hace el cristianismo completamente diferente a cualquier religión en el mundo. Porque todas las religiones del mundo están en alguna de estas dos clasificaciones, donde Dios tiene una exigencia moral sobre la vida de las personas para que ellos puedan ganar algo más allá de o en esta vida, como un tema de compensación, o es un Dios relativista que realmente no tiene mucha diferencia en la vida de las personas, que acepta todo y no hay transformación. Pero el cristianismo, algo que les decía ahorita, tiene una cosa particular en el centro, que es que la cruz. Y como decía este autor, la cruz es el lugar donde el Dios justo, santo, de alguna manera encaja con el Dios Padre y amoroso. La cruz, ese sacrificio de nuestro Señor ahí colgado en el madero, representa esa realidad de un Dios que sí es justo, tanto que castigó el pecado sobre su Hijo, pero también un Dios que es completamente amoroso y compasivo, que de alguna manera recibió a través de ese sacrificio a muchos de nosotros que no merecíamos nada de Él. Nuestra evangelización y nuestro servicio a la ciudad va a ser relevante cuando hacemos esa mezcla de las dos cosas. Como les decía ahorita, si solamente somos compasivos y decimos que Dios es amor y todo está bien, Él te perdona, creo que no vamos a estar dando toda la idea completa. Tenemos que hablar de la justicia y del amor de Dios. Para aplicar este texto, quisiera dar como este enunciado: vivir una vida en misión implica 4 cosas. Primero, que tú comprendas cada vez más el Evangelio,
que tú comprendas cada vez más lo que ha significado la cruz de Cristo para tu vida y para tus realidades, para tus búsquedas. Para tus búsquedas. Y quienes estaban ahorita más temprano, les estaba contando un poco de cómo es que la cruz me rescata de mis propias búsquedas. ¿Sí? 2. Vivir una vida en misión implica que tú comienzas a sentir como un celo santo y un dolor compasivo por la idolatría de nuestra ciudad. 3. Hay un momento. Un celo santo y un dolor compasivo por la idolatría de nuestra ciudad. 3. Una vida en misión implica que constantemente el creyente está observando, viendo, leyendo, discerniendo espiritualmente las realidades que están a su alrededor, no para juzgar, sino para compadecerse de ellas y poder hablar la verdad en amor. Como dice un artículo que leí en estos días, uno necesita volverse como un antropólogo cultural, aprender a leer la gente, qué es lo que le interesa, qué es lo que le importa, por qué le importa eso, para que tú puedas articular el evangelio para ellos. ¿Sí? Tú tienes que saber qué están buscando, ser capaces de ver esa búsqueda espiritual que tienen. Y por último, ya que comprendiste, ya que empezaste a sentir un celo santo, ya que empezaste a discernir la ciudad, tu entorno, tu familia, vecinos, amigos, de esa manera, ahora necesita coraje para sacar tu fe afuera. Mis hermanos, la fe que tú tienes en el Señor no es una fe para ti. Dice Pablo que es un tesoro en vasijas de barro, es un tesoro. Eso tiene que esparcirse. Lo que Jesús ha alcanzado en la cruz por ti, ese significado que trae a tu vida, ese sentido de propósito, de paz, de tranquilidad, como que le da como un llamado a tu vida. Eso tiene que salir para otros. Porque todas las personas que tienes a tu alrededor, todas, sin excepción de alguna, todas tienen una búsqueda espiritual. Todas lo están teniendo. Y todos están buscando en algún lugar ya. ¿Y sabes qué es lo más tremendo de eso? Que esos ídolos, si tú o yo o ellos los estamos siguiendo, si les fallamos, nunca nos van a perdonar. Siempre se sentirá como una esclavitud. Y si los llegamos a alcanzar, nunca nos dejarán satisfechos. Y quiero orar pidiéndote por un momentico que pienses qué le está dando sentido a tu vida en este tiempo. Que sería algo que si no lo tienes, perdería completo sentido vivir. Padre, nosotros te queremos rogar que en primer lugar tú corrijas nuestra adoración. Nos presentamos ante ti, Señor, si nos hemos dado cuenta una y otra vez que corremos a satisfacer nuestra sed espiritual en cosas, personas, circunstancias particulares que queremos tener. Perdónanos, Señor, por no correr a ti, sino por buscar significado en otras partes. Pero de todo corazón, Señor, queremos pedirte, por favor, Señor, haz que tú seas suficiente para nosotros. Nosotros queremos sentir la satisfacción, la plenitud de la que oraba Pablo en Efesios. Ese sentido de estar completo de lo que hablaba en Colosenses. Danos eso en ti, Señor. Que aun si no tenemos la salud que quisiéramos tener, Jesucristo es suficiente para nosotros. Que si no tenemos el trabajo o las posesiones que quisiéramos tener, Jesucristo es suficiente para nosotros. Que aun si no tenemos las relaciones sentimentales, la relación marital, la relación con nuestros hijos que quisiéramos tener,
Jesucristo es suficiente para nosotros. Él le da identidad. Él nos da identidad, nos da valor, propósito, sentido a nuestra vida. Pero Señor, que si también en tu soberanía y tu voluntad nos diera la capacidad de alcanzar quizás el sentirnos ya por fin bellos, el sentirnos satisfechos, el sentirnos como que vamos alcanzando las metas y los logros que habíamos pensado antes. Señor, no nos dejes poner nuestra fe en algo tan frágil, tan vulnerable, tan cambiante. Queremos poner nuestra fe en ti. Ayúdanos, Señor, por favor. Vuélvenos hacia ti, hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.